Nueva charla mensual sobre capacitaciones para los productores como nosotros. Como sabrán, me encanta compartir estas charlas con ustedes. Están destinadas para nosotros, pero sin embargo son tan ricas, se analiza con tanta profundidad cada tema, que sería muy egoísta de mi parte guardármelo solo para mí. Aparte, es una buena forma de generar confianza con mis clientes o posibles clientes, como son ustedes que están viendo este video, y de paso para que entiendan con profundidad cómo se manejan los aspectos técnicos de los seguros de retiro y del mundo financiero en sí. En esta charla en particular analizamos el interés simple versus el interés compuesto. La magia del producto, lo que siempre les digo que depende del tiempo y no es tanto lo que uno pone, sino el tiempo que uno lo pone, porque eso hace la magia, porque le llamamos la bola de nieve, el interés compuesto. Acá está explicado y desglosado en profundidad. Para que cualquiera que alguna vez le quedó esa duda o sabe que existe el interés compuesto pero no entiende bien de qué se trata, acá lo vamos a entender con ejemplos de pólizas de retiro de nosotros y con manzanitas. También vamos a ver un término muy interesante que es la frecuencia de capitalización, que nosotros con San Cristóbal Retiro tenemos la mejor posible, que es mensual. Y vamos a ver cómo eso hace que ganemos más plata a la larga. También vamos a ver la diferencia entre tasa nominal y efectiva, tasa de inflación y finalmente la frutilla del postre, el cálculo financiero en una póliza de retiro, ejemplificando cada cosa. Lo mismo que ustedes pueden acceder en el reporte de cada una de sus pólizas. Cuando van a la opción acceder a su reporte, arriba de la póliza, van a ver una serie de números que acá vamos a explicar cada cosa de qué se trata. Recuerden que estas charlas no son cortas, duran aproximadamente una hora, pero al que le interesa en profundidad saber si el seguro de retiro funciona, por qué es mejor que otras cosas y sobre todo entender la letra chica, y no confiar ciegamente en una empresa o institución, sino comprender por qué, no hay nada más lindo que esta sinceridad, este sin filtro, que a mí me sirve, porque recuerden que yo soy usuario, pero también les sirve a ustedes para generar confianza y entender en dónde están parados. Cualquier duda, como siempre, tienen mi WhatsApp abajo, en el video, en todos lados, y para mí es un placer asesorarlos. Que anden muy bien. Nosotros sabemos que cualquier persona que invierte, ya lo hablamos, está tratando de hacer que una cantidad de dinero conserve su valor en el tiempo. Dijimos que el tiempo, el paso del tiempo, es una medida que afecta al valor del dinero. Tal es así que rápidamente, si a nosotros nos dicen, ¿preferís 100 pesos hoy o 100 pesos dentro de un año? Todos vamos a decir 100 pesos hoy. Eso es totalmente intuitivo, ¿verdad? Entonces, bueno, si preferís 100 pesos hoy que 100 pesos dentro de un año, entonces, ¿qué cifra dentro de un año te daría a vos la indiferencia? Es decir, bueno, me da lo mismo tener 100 pesos hoy que tener 105, 108, 110. ¿Cuánto me tendría que tener en el futuro para que a mí me resultase indiferente? Para poder llegar a ese número al final, dentro de un año, necesitamos algún herramental de cálculo básico que me permita a mí hacer las cuentas adecuadas. Y después, obviamente, llenarlo de información adecuada, ¿no? Entonces, hoy vamos a aprender un poco eso y yo les aseguro que si me siguen, vamos a tratar de ir despacio, pero si me siguen, van a llegar al final de la charla y se van a sentir más seguros en cuanto al tema de la dinámica de la matemática financiera. La matemática financiera tiene una particularidad, que es que hay una relación entre una tasa y una periodicidad para la cual está expresada. Entonces, si yo tengo una tasa del 10% trimestral, significa que en un trimestre me van a dar el 10%. Si yo tengo una tasa del 20% anual, significa que en un año me van a dar el 20%. Entonces, ¿cómo hago para comparar el 10% trimestral con el 20% anual? No los puedo comparar, porque cada una tiene una periodicidad o una unidad de medida distinta. Y eso es lo que nos hace dificultoso a veces entender el funcionamiento de la matemática financiera, ¿eh? Esa relación que hay entre un rendimiento y una unidad de tiempo. Además de eso, además de que puedo comparar un trimestre contra digamos, una tasa trimestral contra una tasa anual, también hay que reconocer que en un trimestre hay 3 meses. Con lo cual, si estoy trabajando a interés simple o interés compuesto, que ya vamos a ver qué es, también no me va a dar lo mismo, porque hay una forma distinta de operar ese 10% dentro de ese trimestre, es decir, a partir de cada cierre mensual. Entonces, todo ese tipo de cosas que parece un berenjenal, en realidad es bastante intuitivo y si lo vemos de una forma ordenada, estoy seguro que al final, como dije recién, al final de la charla, vamos a estar todos un poco más seguros de lo cuando hablamos, que hablamos, ¿no? Y de vuelta, el objetivo es que ustedes se sientan más seguros a la hora de resolver una consulta de un cliente. Lo primero que yo tengo que entender y conocer es cómo hago para calcular
un interés ganado en un periodo cualquiera. Ustedes saben, esto lo charlamos otra vez, que el interés es el precio que se paga por el alquiler del dinero. Cada vez que nosotros le prestamos dinero a alguien, se lo prestamos a un banco cuando hacemos un plazo fijo, se lo prestamos al Estado cuando compramos un bono de deuda, se lo prestamos a un particular cuando compramos una obligación negociable, una empresa, o a una persona física cuando hacemos una caución bursátil, ¿no? Siempre estamos prestando dinero y el alquiler del dinero se llama interés. Entonces, cuando yo le quiero alquilar el dinero a alguien y alguien me dice cuánto me va a pagar, yo tengo que hacer los cálculos correctos para saber si me conviene o no. Así que lo más sencillo, el primer paso en esta cuestión que se va a ir complejizando es cómo calculo el interés en un periodo cualquiera. Esto que voy a exponer quizás para algunos pueda ser obvio o conocido y para algunos puede ser la primera vez que lo ven. Entonces yo voy a tratar a todos como si fuera la primera vez que lo ven. Entonces me sabrán disculpar los que ya lo conocen, que a lo mejor les resulta un poco aburrido, no les agrega nada, pero creo que va a ser en beneficio en general de los que todavía no tienen una cercanía con estas cuestiones. Y de vuelta, ¿no? Vamos a ver conceptos y herramientas que resuelven conceptos, porque la verdad que lo que más nos tiene que quedar es la cuestión conceptual. En una charla cualquiera, con un asegurado, nosotros vamos a resolver conceptualmente la conversación. No le vamos a hacer el cálculo para explicárselo. Entonces, por eso les digo, es bien importante entonces tener claro el concepto, entenderlo, y después, si me animo, me meto con la matemática y puedo hacer yo mis propios cálculos. Ahí hablé, bueno, lo mismo que ya dije, ¿no? De acá me voy a quedar con lo que está acá abajo, ¿no? El interés va a depender entonces de tres cosas. La tasa, que es el precio, la cantidad que yo le presté a alguien, y el tiempo, ¿no? Si te preste más plata o menos plata, va a dar más interés o menos interés. Si la tasa es mayor o menor, lo mismo, y si hay más tiempo o menos tiempo, todos estos tres elementos van a tener que influir en mi cálculo de cuánto voy a cobrar por alquilar mi dinero. Entonces, una vez que lo entendí, esto es bastante sencillo, digamos, nosotros de alguna forma u otra lo practicamos. Cuando nos endeudamos porque tomamos un préstamo, entonces estamos del otro lado y hay alguien que nos está prestando dinero a nosotros. Y también juega esto del otro lado, cuánto voy a pagar de tasa, qué cantidad me van a prestar, cuánto va a durar la operación. Todo eso tiene que ver con el alquiler del dinero. Ahora vamos a tratar de ver cómo hacer los cálculos numéricos para darle sentido a esto, ¿no? Entonces empezamos con el primer ejemplo, que es bien sencillo. Fíjense, se invierten, se prestan 10.000 pesos al 10% anual a un mes. Entonces acá ya tenemos algunas cuestiones de las que vimos recién. Tengo la cantidad de dinero, tengo el costo y tengo la cantidad de tiempo. Una cosa que vemos rápidamente es que el tiempo está expresado en meses y el costo está expresado en años. Entonces acá parecería que hay algo que no está del todo derechito, ¿no? Nosotros, si estamos hablando en años, el tiempo debería estar en años. Digamos, si estamos hablando de una tasa en años, tendríamos que hablar de un tiempo en años. Si estamos hablando de un tiempo en mes, entonces la tasa debería ser mensual. Acá hay que hacer algún tipo de ajuste. Vamos a ver cómo la fórmula matemática nos ayuda a hacer ese tipo de ajuste, pero no puedo hacer derecho viejo 10 con 1 porque de vuelta, dijimos antes, y esto es muy importante de entender, que las operaciones financieras tienen un plazo, tienen una periodicidad, y la tasa que se usa debe estar en consonancia. Porque la tasa, de vuelta, lo voy a repetir un montón de veces porque es realmente importante, la tasa de interés, la tasa de rendimiento, es una unidad porcentual, un valor porcentual, está ajustado a una cantidad de tiempo. No me da lo mismo decir 10% anual que decir 10% semestral, ¿eh? Sigue siendo 10%, pero para dos unidades de tiempo distintas. Entonces, volviendo al ejemplo, tengo 10.000 al 10% anual en un mes. ¿Cuál es el interés por la operación? Me interesa saber cuánto me van a pagar por haber alquilado 10.000 pesos durante exactamente un mes. Entonces, tengo esta formulita, algunos se la puede acordar del colegio secundario, otro no, pero se las voy a contar. Básicamente es el capital, el interés va a ser igual al capital que vamos a poner a funcionar. En este apartado que está entre paréntesis está la tasa ajustada a la unidad de tiempo. Ahora vamos a ver qué quiere decir eso. Y después por la cantidad de tiempo. Para entender qué quiere decir esto de la tasa ajustada a la unidad de tiempo, supónganse una cosa así. Supónganse que quieren comprar una bolsa de caramelos que tiene
un precio por la cantidad de caramelos de la bolsa, que son 10. Supóngase que pagamos 100 pesos por 10 caramelos y yo quiero comprar 2 caramelos. Entonces, necesariamente, como yo voy a comprar 2, no voy a comprar la bolsa entera, lo que hago es tomar los 100 pesos de la bolsa y dividirlo por la cantidad de caramelos. Para tener, ¿qué cosa? El precio por caramelo. Hago 100 dividido 10, cada caramelo de esa bolsa vale 10, como compro 2, voy a pagar 20. Ese razonamiento es exactamente lo mismo que hacemos acá. Como la tasa es anual y el tiempo está del negocio está en mes, yo tengo que hacer un ajuste de la tasa para llevarla a la unidad, al mes. Una vez que yo tengo la tasa expresada en meses, entonces ya puedo usar la cantidad de tiempo. Sería, ¿no?, el precio de la bolsa dividido la cantidad de caramelos que hay en la bolsa por los caramelos que me compro. Así funciona esto. Así de sencillo y de igual. Parece más complicado, pero es la misma relación. Voy a la unidad para después desde la unidad poder ir al tiempo, a la cantidad que yo necesite resolver. Entonces, ahí están los datos. El capital, o monto, o valor actual, como les guste llamarlo, son 10.000 pesos. La tasa es 10% por año. Entonces, la unidad de tiempo que vincula el año con el mes son los 12 meses, ¿verdad? Yo puedo decir un año, pero si quiero expresarlo en meses, porque mi tiempo está en meses, voy a decir 12 meses. Entonces, fíjense que ahora la unidad de tiempo y el tiempo están hablando el mismo idioma. Y ahí voy y resuelvo. Y digo 10.000 por la tasa que es el 10, dividido 12, y acá tengo el valor de la tasa por mes, ¿verdad? Como decía antes, el valor de la bolsa por caramelo. Y lo multiplico por un mes, que es la cantidad de tiempo que el negocio estuvo andando. Y eso me da 83 pesos. Entonces, fíjese que esta forma muy sencilla de calcular un interés, que es cuánto pusiste, a qué tasa y por cuánto tiempo, es la forma que después vamos a ver que usa la póliza para hacer sus propios cálculos. Entonces, acá ya tenemos una gran ventaja. Si esto lo entendimos, nos va a resultar más fácil entender hacia adelante. Y como esto es importante, lo repaso una vez más y digo, el interés de un capital no es más que una proporción sobre ese capital, ¿verdad? 83 es una proporción de 10.000. Y eso es lógico. Cuando yo presto algo, me devuelven ese algo más una fracción de eso en contraprestación por haberla prestado. En este caso, la tasa era anual, el tiempo era en meses, llevé la tasa a un mes y como era un solo mes, la volví a multiplicar por 1. Si acá hubieran sido 10 meses, lo hubiera multiplicado por 10. El hecho de haberlo llevado al mes me permite después irme a la cantidad de tiempo que quiero. Entonces, también es importante que, habiendo entendido que la tasa era para el año, yo pude llevarla a una expresión proporcional que resuelve mi requerimiento de tiempo, que en este caso es un mes. De esta forma sencilla para calcular, partimos para cualquier concepto de matemática financiera que se vaya haciendo cada vez más complejo. Tengo una tasa, tengo una cantidad de tiempo, tengo un capital, o un valor, o un monto, como me guste llamarlo, pongo a funcionar y digo, che, por prestarte el dinero un mes, vos me tenés que traer 83 pesos. Esta fórmula tiene una gran ventaja que nos permite a nosotros hacer cálculos acerca de la conveniencia, porque, por ejemplo, si mi costo era 12, no es una opción que yo hubiera tomado. ¿Por qué? Porque me querés pagar 10. Ahora, si mi costo o mi oportunidad era del 8 y vos me querés pagar el 10, entonces fíjense también que es una oportunidad que voy a tomar porque me vas a dar más de lo que yo pensaba. Así que rápidamente, cuando alguien me ofrece un negocio, yo tengo un negocio de estas características, ¿verdad? De tomar un dinero y prestarlo por un tiempo, entonces ya tengo un modelito muy sencillo, muy fácil de hacer, se puede hacer con una calculadora, en donde nosotros podemos resolver rápidamente cuánto es el interés de una cifra prestada a una cantidad de tiempo. Y recuerden, esta es la base de todo lo que vamos a ver. Siempre que hablamos de interés, de rendimiento, de rentabilidad, estamos diciendo que hay un pago, un beneficio, una contraprestación, como queramos llamarlo, que se va a ir generando a medida que pasa el tiempo en función de ¿qué? De un rendimiento establecido. Entonces, ahora nos vamos a meter en dos cosas que la habrán escuchado mucho hablar, a lo mejor algunos lo entienden bien, otro va a ser la primera vez, que es valor sin
valor interés simple e interés compuesto. Acá fíjense que habla de valor futuro, ¿no? Y me voy un poquito atrás para decir entonces que el valor futuro de 10.000 al 10% anual en un mes va a ser los 10.000 más los 83 de premio. Entonces 10.000 va a ser el valor presente, el valor actual, y 10.083,33 va a ser el valor futuro. Es decir, que el valor futuro de un valor actual simplemente es lo que te presté más lo que me devolviste como precio, como costo por haberte alquilado el dinero. Entonces, cuando queremos calcular ese valor futuro, ese valor al final, vamos a tener dos opciones, una de interés simple y otra de interés compuesto. Antes de explicar qué es interés simple e interés compuesto, me voy a ir metiendo unos ejemplos porque creo que va a ser más conducente a entender la diferencia. Fíjense, este negocio es exactamente el que hablábamos recién, 10.000 al 10% anual por un mes. Ya sabemos, ¿no? Lo acabamos de aprender. Ahora nos resulta más fácil resolverlo. Me hace un agregado, me dice la operación se va a hacer una sola vez. ¿Qué quiere decir? Que pasado el mes la operación terminó. Ese es el negocio. Muy parecido al de recién. Entonces, esto ya lo conocemos. Estoy en el mes 0, te presto 10, ya hice el cálculo recién, me dio 83,33, ¿no? Esta es la misma fórmula que hablamos antes. Entonces, al mes 1 voy a tener los 83,33 más los 10 que me vas a devolver. Si los 10.000 eran míos, los 83 es el costo del alquiler. Hasta acá llegó la operación. Es bastante sencillo porque lo vimos recién. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que puedo tener una fórmula y de vuelta, para los que la matemática por ahí no es lo que más les gusta, yo les digo de vuelta, al menos síganme en los conceptos, las fórmulas se copian y se pegan y se reemplazan, no hace falta entenderlas en su totalidad, pero sí me interesa el concepto. Entonces, si yo quisiera hacer el cálculo para pasar de 10.000 a 10.083,33 sin calcular el interés intermedio, eso fue lo que hice recién. Calculé 83,33, se lo sumé a los 10 y me dio 10.083,33. Pero si yo uso esta fórmula, cuando voy a poner el capital, va a ser distinta, es 1 más la tasa mensual por el tiempo en meses. Si yo aplico esta fórmula, que es distinta a la anterior, yo voy a pasar de 10 a 10.083,33 sin tener que hacer esta suma intermedia que figura acá. Lo hago ahí, pongo 10.000 que es el capital, la tasa es 10%, como dije mensual, la divido por 12 porque era anual. Bien, y acá es por 1, no por 10, está mal esto, acá es por 1. Cuando yo hago esa cuenta, me va a dar 10.083,33. Así que acá tengo dos fórmulas, una que ya conocía, que era cómo calculo el interés, y otra que me hace ahorrar un paso y me dice, si no que querés calcular el interés, yo te hago el cálculo del valor final. Y después puedo ir al revés, y digo, si conozco el valor final y conozco el valor inicial, por diferencia puedo calcular el interés de la operación. ¿Verdad? Y acá tenemos entonces dos fórmulas muy útiles para trabajar, que es la de interés y la del valor futuro. Todavía no hablé nada de interés simple ni de interés compuesto. Entonces sigo con el ejemplo 2. Fíjense el ejemplo 2, ¿no? Dice, se invierten 10.000 pesos al 10% anual por un mes. Hasta acá el ejemplo es exactamente igual. No cambió. Lo que me dice es, la operación se hace 2 veces. ¿Qué quiere decir la operación se hace 2 veces? Quiere decir que la hago por un mes y cuando voy a cobrarte los 10.000 y los 83, vos me decís que me lo prestás por un mes más. Yo te digo, sí, está bien, te lo presto por un mes más. Así que se repite la operación. Para calcular el interés ya conocemos la fórmula, ¿verdad? La vimos recién. Era capital por la tasa ajustada al tiempo por el tiempo. Ya lo vimos recién, el capital es 10, la tasa es 10 anual, para llevarla al tiempo mensual la divido por 12, recuerden, es como la bolsa de caramelos, por 1,83,33. Y ahí está el primer mes. Fíjense que hasta ahí no pasa nada. Ahora llegó el día 31 del mes 1, voy a cobrarte, entonces vos me decís, che, pará, vamos a hacer una cosa, si esto a vos te sirve, a mí también, ¿por qué no renovamos la operación? ¿Por qué no la hacemos por un periodo más? Bueno, yo te digo la verdad que está bien, vamos a renovarla.
Entonces ahí te pregunto, ¿cómo la vamos a renovar? ¿A interés simple o a interés compuesto? Y vos me decís a interés simple. ¿Qué quiere decir a interés simple? Quiere decir que los 83 que están acá no pasan a formar parte del nuevo préstamo, sino que yo me los llevo. Y te renuevo solamente los 10.000. Como se dice habitualmente, no se capitalizan los intereses. Esto es capital, esto es interés capitalizado. Al arrancar el nuevo mes, fíjense que volvimos a calcular el interés sobre los 10.000 y me volvió a dar 83,33. ¿Qué significa entonces? Significa que los intereses generados al término del primer periodo, yo los retiré, me los llevé, me lo gasté y no te lo presté. Te volví a prestar la suma original. Entonces, cuando hago eso, voy a sumar los 10.000 más los 83,33 del primer periodo, me dio 10.083,33, ¿verdad? Me saqué los 83,33, te volví a prestar los 10.000, con lo cual me vuelve a dar 83,33 porque es el mismo cálculo que estaba acá. ¿Y cuánta plata hice al final? Y bueno, hice 10.000 más 83,33 más 83,33, hice 10.166,66. Es decir, que por hacer el negocio dos veces a interés simple, y repito, interés simple quiere decir que cuando el negocio arranca de vuelta, los intereses no te los presto, sino que me los llevo, obtuve 166,66. ¿Puedo usar la fórmula para ir de acá hasta acá sin hacer los cálculos intermedios? Sí, también la aprendí recién, es capital por 1 más la tasa ajustada al tiempo por el tiempo. Fíjense que pongo 10.000, que son estos, pongo la tasa, que es el 10% anual, la llevo a su expresión mensual, la divido a 12 porque en un año hay 12 meses, y la cantidad de tiempo que hubo desde acá hasta el final fueron de 2 meses. Así que fíjense que haciendo esta fórmula, llego al mismo valor sin hacer los cálculos intermedios. Cuando en lugar de hacer esto por 2 veces, la hago por 50 veces, esta fórmula me hace trabajar menos, porque acá va a ir directamente 50. Si hiciera este laburo, que sería un trabajo más de fuerza bruta, yo debería repetir esto 50 veces hasta llegar al mes 50. Entonces, a veces nos resulta más práctico trabajar con esta fórmula porque me ahorra tiempo y esfuerzo. Pero si yo hago el cálculo 50 veces de este valor y extiendo esta línea de tiempo hasta el mes 50, tengan por seguro que van a llegar de la misma forma. Entonces, ¿qué comprendimos? ¿Qué entendimos acá? Entendimos por una cosa importante y a favor. Con la primera formulita, que yo les dije, con esto vamos a seguir trabajando, fíjense que seguimos trabajando. Es decir, que esa fórmula bastante sencilla nos permite calcular intereses por periodos, la cantidad de veces que quiera. Acumulándolos, voy a saber cuánto me voy a ganar al final. Y algo muy importante, es que estoy en interés simple. Y recuerden eso, cuando voy a interés simple, cada vez que la inversión va a arrancar de vuelta, como arrancó acá y como arrancaría acá si hiciera un mes más, lo único que se mantiene como capital que genera interés es el dinero original. Es decir, 10.000, y si empezáramos acá, en lugar de prestarte 10.166, estos 83 me los llevé, me llevaría estos otros 83,33 y acá te devolvería a prestar 10.000. Por eso se llama interés simple, porque los intereses no se capitalizan. ¿Qué significa que no se capitalizan? Significa justamente lo que vemos acá, que no vuelven o no van a formar parte del capital del periodo siguiente. Eso es que no se capitalizan. Si se capitalizasen, estos 83 serían parte del nuevo capital a prestar. Hasta acá, entonces, ¿qué vemos? Interés simple. Es la operación más sencilla y podría ser sencillamente un plazo fijo esto, ¿verdad? Haces un plazo fijo a 30 días y en vez de renovarlo con el monto que te van a dar, te llevas el interés que te ganaste y solamente vas a renovar por el monto. ¿Verdad? Estos 83,33 desaparecen en el inicio de la nueva operación. Eso es lo que nos tiene que quedar como lógica. Y esto es conceptual, porque ustedes fíjense que yo podría haber dejado los intereses, pero me los llevé. Entonces ahora, le quería poner acá el puntero. Bien, ahora vamos a hacer el mismo cálculo, pero en régimen de interés compuesto. Y vamos a ver la diferencia. Y de vuelta, para entenderlo, más que yo decirlo como un concepto, primero lo vamos a deducir. Dijimos que el primer mes, entonces, ¿qué pasaba? No pasaba nada. Lo que se empezaba a hacer distinto
era a partir del mes siguiente, ¿no? Porque dijimos que a diferencia del interés simple, donde yo retiraba los intereses, en el interés compuesto yo los sigo dejando en el negocio. Entonces, el nuevo capital con el que calculo el interés del periodo 2, ahora no es más 10.000, sino que es 10.083,33. Es decir, los 10.000 originales más los 83,33 que me gané de intereses. Por eso se llama interés compuesto, porque capitaliza interés. Entonces dijimos, creo que ahí se cortó cuando yo le estaba comentando, que cuando es interés simple, el 83,33 va a ser el interés de todos los periodos porque siempre tiramos contra el 10.000 original. En cambio, ¿qué pasa acá? En el segundo periodo yo tengo 84,03 de intereses. ¿Por qué? Porque ya no tira contra los 10.000, sino que tira contra los 10.000 y contra el 83,33. Es decir, que calcula el interés del capital más el interés del interés anterior, el interés ganado en el mes anterior, porque está capitalizado. No es más interés, sino que es nuevo capital. ¿Mm? Y ahora tengo 10.167,36. Ahora, fíjense, si yo quisiera ir de punta a punta, la fórmula se hace un poquito más rara. Fíjense que el tiempo salió del paréntesis y pasó ahí arriba. No hace falta que entendamos la lógica matemática, la podemos usar así como está. Reemplazamos y también puedo ir de 10.000 a 10.167 al régimen de interés compuesto con una sola fórmula, que es esta. Y no tengo que hacer la fuerza bruta del cálculo, porque si en lugar de ser, como dijimos, 2 veces, o sea, un mes más un mes más un mes, lo quiero repetir 60 veces, porque pueden ser 5 años que hago este negocio, entonces no quiero estar haciendo 60 veces el cálculo. Es medio engorroso, lo dije recién, puedo usar esta fórmula y voy de punta a punta. Y por diferencia entre lo que obtengo y lo que puse, me voy a llevar la cantidad de intereses que son 167,36. En este caso, la suma de este interés más este interés. Así que ahí vimos algo muy importante, ¿no? A interés simple, el capital que genera interés es siempre el mismo. A interés compuesto, ese interés se va actualizando por las capitalizaciones. Y ahí hago una comparación entre interés simple e interés compuesto. El primer mes no hay ninguna diferencia. ¿Por qué? Porque todavía no pasó nada. En el primer mes estamos hablando de la misma forma. En el segundo mes, fíjense que ya hay una diferencia. El capital de interés simple sigue siendo el original, el capital de interés compuesto es el capitalizado. Entonces, naturalmente, si te presto un poco más, el precio de ese alquiler va a ser un poco más caro. Y voy a obtener una diferencia. La diferencia entre el 67,36 y el 66,66, esa pequeña diferencia, porque son números chicos y es un solo periodo, ¿no? Pero sería tanto como unos 70 centavos o algo parecido, no es más ni menos que la tasa de interés de los 83,33 en un mes que están puestos a trabajar. Quiere decir que a interés compuesto lo que sucede frente a interés simple es que hay más intereses trabajando en la opción compuesto que en la opción interés simple. Entonces, naturalmente, lo que nos interesa a nosotros es cualquier negocio que me deje capitalizar. Porque si yo capitalizo, entonces me aseguro que todos los intereses que se van a ir generando van a ser nuevos capitales. Mientras este va a quedar como fijo, como original. Y al ir capitalizándose todos los meses, vamos a obtener cada vez más, en forma progresiva y exponencial, cantidad de intereses por los periodos que vayan a seguir viniendo. Entonces acá es la primera gran cosa que tenemos que entender, el interés simple y el interés compuesto, cómo funciona. Entonces ya vamos aproximando la póliza. ¿Y la póliza cómo trabaja? La póliza trabaja a interés compuesto. Es decir, a fin de mes capitaliza el rendimiento del mes anterior y lo pone a generar nuevos rendimientos. Así que eso es una cosa importante cuando comparamos o queremos entender cómo funciona una póliza frente a otra alternativa. Hasta ahí lo que vimos es que capitalizar es mejor que no capitalizar. Acá capitalicé todos los meses, ¿verdad? Eso se llama frecuencia de capitalización. Es decir, ¿cada cuánto capitalizas? Yo capitalizo cada 6 meses, otro te dice yo capitalizo una vez al año, otro te dice yo no capitalizo, otro te dice yo capitalizo mensualmente. Esas son frecuencias de capitalización, es decir, cada cuánto capitalizas. Y eso es lo que nos vamos a meter en esta parte número 4, ¿no? ¿Qué pasa con diferentes frecuencias de capitalización? Vamos a ver un ejemplo.
El primer ejemplo me dice así, mirá, arrancás el mes 0, capitalizás el mes 6, capitalizás el mes 12. Es decir, que en el primer año yo voy a tener dos capitalizaciones, una de medio término y una al final. El segundo me dice, en un año voy a capitalizar en el mes 4, voy a capitalizar en el mes 8 y voy a capitalizar en el mes 12. Lo primero que veo acá, con lo que ya aprendí, es que estoy hablando de interés compuesto. Lo segundo que puedo ver es que este capitaliza como más rápido. Es decir, que este capitalizaba por acá y este ya capitalizó. Y después en el segundo tramo va a capitalizar acá y este ya capitalizó antes. Entonces, la verdad que parecería ser que no me van a dar lo mismo capitalizar cada 2 veces al año, capitalizar 3 veces al año, ¿no? Parecería que algo tiene que ser distinto, porque si estoy agregando más rápido capital, voy a poner más plata a funcionar más rápidamente. ¿Y eso cómo funciona? Eso es lo que quiero averiguar ahora. Entonces acá capitalicé 2 veces. Acá capitalicé 3 veces. Es decir, que paré, junté los intereses y los metí en la bolsa para prestarla de vuelta. Entonces aparece la frecuencia, que es lo que le decía recién, y acá es la cantidad de veces que capitalizo por año. Acá funciona así, cantidad de veces que capitalizo por año. Se llama la letra M, y acá va a ser 2 veces, porque hay 2 semestres. Entonces en 2 semestres hay oportunidad de 2 veces. En este, que son cuatrimestres, hay 3 cuatrimestres en el año, entonces la frecuencia es 3. Esto parecería ser importante, ¿eh? La frecuencia del segundo es superior, quiere decir que va más rápido la capitalización. Se puede ver en el dibujito. Acá llegó el mes 4 y este no capitalizó, este seguía generando con la plata del mes 0. Este llegó el mes 4 y tenía la misma plata que el mes 0, pero ahora me la capitalizó. O sea que cuando llegamos al mes 6, como dije recién, este recién va a empezar a capitalizar y este ya viene generando el capitalizado nuevos intereses. Así que ya conocí, entendí, ahora entiendo una herramienta, un elemento más, la frecuencia de la capitalización. Entonces, cuando quiero usar la fórmula de valor futuro, acá algunos se desmayan, otros preguntan ¿para qué me metí en esta clase? Porque la fórmula se complejiza y aparece la letra M metida. De vuelta, a mí no me interesa que discutamos de dónde proviene la fórmula, que es una cosa que alguien que está interesado podría hacer, pero la verdad es que a mí me interesan que ustedes puedan tomar esta fórmula, reemplazar y calcular, si es que quieren calcular, y si no quieren calcular, simplemente entender cómo juega la frecuencia de capitalización, es decir, cómo juegan las cantidades de veces en la que yo voy agregando capital o cómo juega la velocidad con la que lo voy haciendo, que eso es lo que más relevante. Y vamos al ejemplo 5. Fíjense el ejemplo 5, siempre igual, 10.000, 10% por un año. Cuando llega el mes 6, ahí capitalizás. El cálculo es siempre el mismo, fíjense, 10 por el 10% llevado a un año, por los 6 meses hasta el mes 6 me da 500. Esta es la fórmula que ya aprendimos. ¿Con qué voy a partir del mes 6 en adelante? Como estoy capitalizando, no arranco con 10, arranco con 10.500, es decir, con 10 más 500. Hago el cálculo de interés y me dice que en el segundo semestre gano 525. Fíjense que los 25 de diferencia con respecto a estos 500 son porque 500 se calcularon sobre 10.000 y 525 se calcularon sobre 10.500. Es decir, que los 25 son los intereses de los 500 que capitalicé. Como siempre, puedo usar la fórmula para ir de punta a punta y voy de 10.000 a 11.025 sin hacer los cálculos intermedios. Al que lo marea esta segunda parte, quédense con los cálculos de fuerza bruta. Hago el primer interés, hago el segundo interés, capitalizo y veo a dónde llego. Acá, interés anual, capitalización semestral, 2 veces al año, porque obviamente cuando arranque de acá, voy a arrancar con 11.025. Y recuerden, quédense con eso. La capitalización es la parada obligatoria en la que yo junto lo que tengo y lo actualizo en el negocio siguiente. Es decir, presto más. Presto lo que te había dado originalmente y presto lo que me pagaste por ese periodo. Entonces, este mismo ejemplo 5 lo convertimos en 6, pero fíjense que ahora la frecuencia de capitalización va a ser cuatrimestral. Y el cálculo siempre del cuponcito de interés siempre es igual. Capital por la tasa llevada a tiempo por tiempo. Nada más que acá el tiempo no es más 6 como antes 4. Hago el mismo cálculo después. Fíjense que actualicé lo que te presté.
y hago el mismo cálculo y actualicé y llegué a 11.033. Es decir, que en esta opción de cuatrimestre yo paré ¿cuántas veces? Paré 2 veces, 1 y 2, y llegué al final. En la otra había parado una sola vez en el intermedio. Entonces yo lo que, bueno, de vuelta, el cálculo punta a punta, pero lo que me interesa es mostrarle esto, la comparación. Fíjense, 10, me gané 500 y 525 y llegué a 11.025, parando una vez en el medio y después una vez al final del año. Y parando 3 veces, es decir, parando en el mes 4, en el mes 8 y en el mes 12, y parece ser que acá se hizo más rápida la cuenta, ¿verdad? En el mes 4, mientras este estaba devengando intereses, este ya estaba capitalizando. Lo mismo pasó acá. Y fíjense que cuando lo comparo, me gané 8 pesos de diferencia. Así que una de las cosas que vemos, o que podemos intuir, y que tiene mucha razonabilidad, es que cuanto más rápido yo capitalizo, quiere decir, cuanto más cerca, con cuanto mayor frecuencia capitalizo, más intereses pongo a trabajar, tengo más plata trabajando nuevamente. Entonces eso me va aventajando a la opción que capitaliza menos seguidamente. Eso lo vemos acá, ¿verdad? Fíjense cómo se puede ver. ¿Cómo lo puedo ver? Y lo veo en el gráfico, porque voy viendo que las capitalizaciones le van ganando, en este caso con respecto a este, y lo veo en el final cuánto acumulé. Acumulé más. Entonces, una cosa interesante de entender es que las dos opciones, recuerden, ambas opciones tenían una tasa del 10% por año. Es decir, las dos partían con una promesa similar. De buenas a primeras, para mí eran indiferentes, me daba lo mismo una que la otra. Sin embargo, cuando apareció la frecuencia de capitalización, me di cuenta que ya no eran tan iguales. Me di cuenta que aquella que iba más rápido, que capitalizaba más rápido, aventajaba a la que capitalizaba más lento, y eso de vuelta, lo voy a repetir mucho, es porque pongo más rápido, más seguido, más plata a funcionar. Entonces, parecería ya que el 10% no es lo que me gano, ahora me estoy ganando otro rendimiento. Y ahí aparece el concepto de tasa nominal y tasa efectiva. Retomamos con el ejemplo. Este es el ejemplo de recién. Al 10 anual y al 10 anual. No hay diferencia de entrada, parecen iguales, no son iguales. Ya veo, más rápido capitalizo, más plata me llevo al final, y eso es muy lógico, lo dije recién. Más gente trabajando, es así. Más rápido agrego más gente a trabajar. Digo, más gente es más dinero. Entonces, fíjense, acá le voy a hacer un cuadro, vamos a hacer despacito, y es distintas formas de capitalizar. La tasa va a ser para todas las opciones la misma. Si yo capitalizo una vez al año y puse 10.000, 10.000 por el 10% me da 1.000, a fin de año tengo 11.000. ¿Qué obtuve? El 10%. Eso es muy lógico, ¿verdad? Porque si era 10% anual, nunca capitalicé y pasó un año, tengo que tener 10% más de dinero. Así que esa es la opción más sencilla de entender. Después viene la opción semestral. Fíjense, los 10.000 son iguales, el 10% es igual. ¿El interés al año? No, tengo más interés. ¿Por qué tengo más interés? Porque mientras la primera hizo todo un recorrido al año, la segunda, como vimos recién, a mitad de camino capitalizó y puso más interés, más plata a laburar. Esa más plata a trabajar o a laburar, en realidad hace la diferencia y me llevo 25 pesos más. Así que la tasa que obtuve en realidad ahora sería 10,25. Es un poquito más que la anterior. ¿Qué pasa que cuando es cuatrimestral? Bueno, pongo los 10, pasan un cuatrimestre, capitalizo, paso otro cuatrimestre, capitalizo, bla, bla, bla. La inversión es la misma, la tasa enunciada es la misma. Los intereses al año no son superiores. ¿Por qué? Porque dije recién, estoy haciendo trabajar más rápido el capital con respecto a estos dos. Tengo al año más cantidad de dinero y la tasa que obtengo es mayor. Entonces ya estoy viendo que hay una tasa que es la que el negocio promete y hay una tasa que después verifico que parece ser distinta, ¿no? La verdadera tasa terminó siendo distinta de la que estaba anunciada, excepto en el primer caso. Cuando viene trimestral pasa algo similar, todo lo mismo, tengo más intereses, al final me llevo más plata y la tasa, obviamente, como tengo más plata por el mismo inversión inicial, también es superior, 10,38. Así que fíjense lo que estamos viendo, a medida que voy más rápido capitalizando, obtengo un rendimiento real cada vez más superior, siempre hablando dentro del año, no es que ni me estiré en tiempo ni nada. Todas
todas trabajan desde el día 1 hasta el día 365. Cuando es bimestral, lo mismo, misma inversión, misma tasa, cada 2 meses paro y agrego. Fíjense que llevo más ventaja que las anteriores y la tasa que obtengo al final, la que verifico, porque yo llego a fin de año y digo, che, ¿cuánto gané? Y ganaste más. No te da lo mismo capitalizar bimestral que capitalizar anual. Te ganás más intereses y tenés más rendimiento en tasa. Y cuando llega la mensual es la mejor de todas, si hablamos en meses, porque todos los meses para 12 veces. Esta para una sola vez. Al parar 12 veces, me gané la mayor cantidad de intereses. Y la tasa que calculé al final, relacionando los 11.047 a fin de año con los 10.000 iniciales, es la mayor de todas. Entonces, rápidamente lo que veo es que lo que más me conviene cuando presto plata es capitalizar mensualmente. ¿Por qué? Porque más rápido pongo a generar dinero. ¿Y cómo lo veo a eso? Si todos tienen la misma tasa enunciada, y lo veo con la tasa real obtenida. Esta es la verdadera tasa. Cuando hago esa comparación, a esta le llamamos tasa efectiva anual y esta la llamamos tasa nominal anual. Entonces, la tasa nominal anual es la tasa enunciada. Esto se ve mucho en los préstamos, también en los plazos fijos, el 10, el 20% anual. Depende de las veces que yo capitalice o decide capitalizar, es el rendimiento efectivo. Por ejemplo, si fuéramos 6 personas distintos con 10.000 pesos haciendo un plazo fijo y cada uno capitalizando de distinta manera, cada uno al fin de año va a obtener distintos rendimientos, aún partiendo todos de las mismas condiciones. ¿Qué hizo la diferencia? No lo hizo la cantidad que era igual, no lo hizo la tasa que era igual, sino que lo hizo la cantidad de veces que dentro del año paré para capitalizar, es decir, para agrandar la bolsa que estaba produciendo dinero. Y ahí, entonces ya sabemos que cuando tenemos mirando un instrumento que tiene capitalización, la tasa enunciada es una referencia. Para saber exactamente cuánto me voy a llevar, tengo que hacer los cálculos de la tasa efectiva. Estos cálculos se hacen matemáticamente, yo no los voy a marear con eso, simplemente sepan que conceptualmente la capitalización acelerada, o cuanto más acelerada es, mayor tasa final voy a obtener. Y que eso se llama tasa efectiva, es la tasa, la real, la tasa posta, digamos, ¿no? Y voy a ir un poco más rápido, para no cansarlos. Algo que también nos interesa, esto es bastante sencillo, que es tasa de inflación y tasa de interés, y se ve mucho hoy en día. Recuerden, nosotros que hemos hablado en la clase, en la reunión anterior, perdón, que, bueno, la tasa de interés es una expresión, o de rendimiento, el 20% en un mes, el 15, el 8, está bien, pero ¿para qué gano dinero yo? Dije, gano dinero para que guardarlo me represente en el futuro la misma o mayor suma. Si yo tengo 100 y vos me das 100, no gané nada. Si vos me das 100, perdón, si yo te doy 100 y vos me devolvés 110, ¿sirve o no sirve? Y depende de contra qué lo compare. Entonces, una medida inmediata es la tasa de inflación. Lo tengo que comparar con la tasa de inflación. ¿Y por qué lo tengo que comparar con la tasa de inflación? Porque la tasa de inflación es la medida que a mí me dice cómo evoluciona una cartera amplia de bienes y servicios que yo consumo. Entonces, si mi dinero va a la misma velocidad que la inflación o no, es una buena medida de comparación. Y cuando instrumentos como el nuestro intentan, como dijimos en la reunión anterior, que la gente se capitalice de tal forma que pueda seguir consumiendo en el futuro, entonces la tasa de inflación es muy relevante porque le está diciendo a la persona si en ese futuro va a poder seguir adquiriendo la misma cantidad de bienes y servicios que van a ir evolucionando por la tasa de inflación. Entonces, esta fórmula que está acá es una fórmula sencilla, no es exacta, pero se puede usar, por eso tiene este simbolito, que es aproximadamente igual, no igual, pero se puede usar. Por ejemplo, si la tasa de rentabilidad en un mes es el 15 y la tasa de inflación es el 12, la tasa de interés real, cuando hablamos de la palabra real, es en comparación, la jerga financiera, cuando hablamos de interés real o de rendimiento real, nos estamos refiriendo a la comparación con una tasa de inflación. En este caso, fíjense, fue el 3%. La tasa de rentabilidad del producto era 15, la tasa de inflación era 12, 3. Y acá viene una aplicación cotidiana y actual. Cuando los rendimientos eran del 15% mensual y la tasa era del 12, la gente no veía mucho esta relación, simplemente veía este 15.
De hecho, si hubiera sido 15 contra 20 y acá me daba menos 5, la gente seguía mirando el 15. Esto lo charlamos otra vez, ¿no? Eso se llama nominalidad. Miro la tasa en sí misma y no me estoy fijando si realmente sirve o no sirve. Hoy estamos con valores del 3%, del 2,5%, del 4%. Entonces no parecen atractivos, pero la cuenta que tenemos que hacer no es si el 3 o el 4 es mejor o peor que el 15 de antes, sino si es mejor con la tasa de inflación actual. Por eso esta fórmula es muy importante, porque nos está diciendo si conviene o nos sirve, o si fue buena la alternativa de inversión, sea una póliza de retiro, sea un fondo de inversión, un plazo fijo o lo que querramos hacer. Pero es innegable que la tasa de rentabilidad por sí sola no explica el beneficio de una opción de inversión. Hay que, en el caso de este tipo de negocios, que es a largo plazo, hay que detraerle el efecto de la inflación. ¿Se puede manejar con esto? Se puede manejar con esto. ¿No es exacto? No es exacto, pero es una aproximación práctica y sirve. Entonces, ¿qué pasa si yo en lugar de querer comparar un periodo, quiero comparar 10 periodos, por ejemplo, o un año? Che, ¿cómo estuvo en el año? ¿Sirvió o no sirvió? Entonces ya no puedo hacer esta comparación porque esto es para un mes solo. Entonces, para hacer varios periodos, les traigo un ejemplo. El ejemplo dice invertí 10 en 3 años. Y en esos 3 años, la inversión te pagó 8, 12 y 10. Y además viste que la inflación, porque esto es pasado, fue del 9, del 8 y el 12. La verdad que no sé si sirvió o no sirvió. Yo comparo el 8 con el 9, parece que no. Después comparo el 12 con el 8, pero para acá parece que sí. Y después comparo el 12 con el 10 y acá parece que no. Pero ¿y cuál es la película? ¿Cómo terminó? Entonces lo que hacemos, una forma muy sencilla y útil de trabajar, es hacer los cálculos que aprendimos recién. Tomo los 10.000, los llevo hasta el año 3. Calculo el interés del primer año, al 9% anual, capitalizo, calculo el 12% para el segundo año, capitalizo, calculo el 10% para el tercer año, sería acá, y capitalizo. Acá sería 1, 2 y 3, ¿verdad? Entonces, la formulación que ya aprendí me sirve, es muy sencilla. Le calculo el interés al capital inicial por la cantidad de tiempo. Acá, para simplificar el ejemplo, yo estoy pensando que capitalizo una vez al año, ¿verdad? Para no hacerlo complicado, porque la verdad es que no me interesa mostrar eso, sino que me interesa mostrar cómo llego a un valor al final de la misma forma que llegaba antes. Y ahora voy a hacer lo mismo, pero con la tasa de inflación. ¿Qué pasó? Bueno, acá hay un errorcito, lo voy a corregir, que no son todas las tasas iguales, pero voy a hacer lo mismo. Voy a ir avanzando con la tasa de inflación. Y voy a llegar a un valor. Entonces, llegué con tasa de inflación, llegué con inversión. Esto es lo que vale el dinero hoy por haber tomado la inversión. Y esto es lo que valen los bienes hoy. Es decir, que si yo con 10.000 pesos compraba una canasta, hoy la voy a comprar con 13.185 pesos a esa canasta. Porque le fui agregando, le fui capitalizando la inflación anual de esos años. Así que lo que hago ahora es comparar. ¿Cuánta plata tengo? 13.306. ¿Cuánto valen los bienes hoy? 13.185. Quiere decir que por haber hecho la inversión aventajé un poquito a la inflación. Porque antes con 10.000 compraba 10.000. Ahora con 13.306 voy a comprar un poco más de 13.185. Es decir, que si este valor de acá arriba daba 13.185, yo hubiera viajado con mi inversión a la misma velocidad que viajó la inflación. Y eso es la cuenta que siempre tenemos que hacer. O lo hacemos por tasa, o lo hacemos por valores acumulados. Entonces, si yo viajo a la misma velocidad, convenía. Si viajo a mayor velocidad, más que convenía. Y si no viajo a la misma velocidad, parece ser que no convenía, pero ahí tengo que ver qué opción tenía. Porque si yo no hubiera hecho nada, supóngase que acá me hubiera dado 12.000. Si acá me daba 12.000, estaba peor que 13.185. Pero si no hubiera hecho nada, me hubiera quedado con 10.000, que era mucho peor que 13.185. Entonces hay momentos, puede suceder, sobre todo cuando las inflaciones son más espasmódicas y se aceleran, que no hay instrumento de inversión que logre capturar esa velocidad y a veces todos quedan un poco por debajo. Entonces ahí el mejor razonamiento no es decir ninguna sirvió, sino que veo cuál de todos es el que más se acercó y estuvo más cerca, porque ese fue el que mejor parado me dejó. Así que este apartado sencillito de cómo funciona la inflación, cómo afecta a los valores y cómo de una forma sencilla, práctica,
podemos trabajar para hacer los cálculos correctos, que como le dije de entrada, de eso se trataba hoy, de entender y hacer los cálculos correctos, porque de los cálculos correctos vienen las decisiones correctas. Y ahora nos metemos, habiendo dicho todo esto, nos metemos en la póliza. Entonces, lo primero que vamos a ver es cómo funciona la póliza, con rendimientos, con capitalización, cómo hace, por qué se expresan unos números que yo después nunca los puedo verificar, por qué si puse una plata y me dice que el plan rinde el 50, nunca tengo el 50% más. Esas cosas las vamos a ver resueltas ahora y van a ver que todo lo que charlamos hace una hora, o en esta última hora, y lo vamos a usar ahora. Por eso lo vimos, porque conceptualmente y matemáticamente lo vamos a poner a funcionar. Entonces, lo primero que sabemos es que la póliza, voy a poner acá, la póliza es un plan de inversión que genera rentabilidad en forma diaria y se capitalizan una vez al mes. Ustedes lo saben, ¿no? El día 5, el mes cerrado, hacemos el cálculo del mes anterior y con fecha 31 impactamos. El que estuvo 31 días se gana los 31 días, el que estuvo 5 días se gana los 5 días. Por eso dice que es diaria. Entonces, ¿cómo originamos la inversión? El rendimiento. Eso se origina con toda la masa de los asegurados, los aportes, puesto a funcionar, genera rentabilidad, cada uno se lleva en función de lo que puso, el tiempo que estuvo, y entonces vamos a usar, como decís ahí abajo, vamos a aplicar todo lo visto. Entonces, vamos a dividir el análisis en dos partes. Primero, ¿qué pasa en un periodo de un mes? Cuando entendamos el mes, entonces estamos en condiciones de ver más de un mes. Fíjense en los datos del ejemplo que le traigo yo. Esta póliza va a aportar 1.000 pesos por mes y no tiene gasto, o sea, los 1.000 pesos van derecho. Prima y premio lo mismo, para simplificar, ¿no? Para simplificar el aporte se hace el día 1. Eso me va a hacer más fácil los cálculos. Igual funciona para cualquier otra cantidad de días. Y acá les tiro una serie de rendimientos que obtuvo el plan. Fíjense, 3, 2, 4, 3, 6, 2, 2, 1, 6, 3, 2, 4. Como ya sabemos, rendimientos cambiantes que provienen de una póliza que calcula y busca oportunidad de mes a mes. Estos son todos rendimientos ficticios, no tienen ninguna relación con la realidad, ni cercana ni lejana. Es para hacer el ejemplo. Primer caso, el mes. Vamos a hacer los cálculos para el mes de enero. En el mes de enero ya lo conozco yo. El interés es la plata que puse 10.000, el primer día tuvo 31 días. La tasa en el cuadrito era el 3%, lo llevo a diario. ¿Cuánto me gané? 300 pesos. Eso me llevé el primer mes. Al cierre, voy a tener los 10.000 más los 300. Hasta acá venimos bien, ¿no? El día 28 del 2, el segundo mes, ¿cómo voy a calcular? Y voy a calcular lo que tenía el 31 de enero, esos 10.300, más el rendimiento que esos 10.300 generaron en febrero. Estoy en el mes de febrero. Más los 10.000 nuevos, los 1.000 nuevos que voy a poner, ¿no? Recuerden que dije que poníamos 1.000 por mes. Más el rendimiento de los 1.000 nuevos. O sea que todo eso va a ser el desempeño de la póliza en el segundo mes, en el mes de febrero. Arranqué con 10.300. Le hice el 2% a todo el mes. Puse el nuevo aporte y le hice el 2% al segundo mes. Cuando sumo todo esto, me dice que me encuentro en febrero con 20.706. En el informe lo veríamos como aportes 20.000, transferencia de rentabilidad 706, fondo 20.706. Esto que les explico es para que ustedes vean cómo se calcula la rentabilidad mes por mes. Es decir, que tomo el saldo inicial que traía, eso tiene toda una rentabilidad que se genera, le agrego un nuevo aporte, eso tiene su propia rentabilidad y todo eso sumado va a ser el saldo al 28. Al 31 del 3 va a ser similar. Va a ser el fondo al 28 con su rendimiento, más su nuevo aporte, más el rendimiento del nuevo aporte y otra vez a comenzar. Esa es la dinámica de la póliza. Plata que hay en la póliza, plata que genera intereses. Si estuvo todo el mes, genera la tasa mensual. Si estuvo menos cantidad de días, la proporción por días. Acumula y todo eso que se acumuló vuelve a arrancar el mes siguiente capitalizado. Capitaliza mes por mes. La póliza nuestra, una vez al mes, hace que engrosar el saldo con los rendimientos obtenidos.
Entonces, ahora vamos a ver algo que va a ser la frutilla del postre. Digamos, esto quizás sea lo más complicado de entender, pero les aseguro que esto es sí o sí cómo funciona la póliza en todo el año. Y van a ver, nos concentramos, retomamos todo lo que venimos aprendiendo y vamos a ver que no es tan difícil. Yo puse acá arriba la serie de rendimientos mensuales. Y acá puse los meses con sus propios aportes. Entonces, yo ya sé algo. Yo ya sé que este 10.000 va a viajar mes a mes, mes a mes a mes, hasta llegar a diciembre. Acá hicimos un ejercicio de un año, ¿no? El segundo va a arrancar en febrero y va a viajar todo el mes capitalizándose. Es decir, que yo puedo pensar en una póliza como una serie de pagos individuales que se van capitalizando en el tiempo hasta llegar a un periodo donde hago el corte y la suma de todo eso es lo que tiene la póliza. Vamos a ver el despliegue entonces. El interés del primer mes, ¿cuál va a ser? Y va a ser 10.000 por el 3% mensual por un mes, 300 pesos. Es decir, que la póliza tiene ganado 300 pesos y el fondo de prima al cierre, o lo que vemos en el informe del asegurado, va a decir 10.000 más 300, 10.300. Ahí, hasta acá, no hay nada secreto, ¿verdad? Hicimos el calculito. Cuando arranque el segundo mes, lo vimos recién, estos 300 ya forman parte del capital. Es decir, que este 2% que le va a tocar el mes de febrero, lo voy a aplicar sobre los 10.000, sobre los 300 y sobre los 10.000 nuevos que también entran, porque dijimos plata que hay en la póliza, plata que genera rentabilidad. Entonces, los 10.300, que son los 10.000 más los 300 capitalizados, generan 206 pesos. Los 10.000 del aporte nuevo generan 200 pesos porque es el 2% de 10.000. Es decir que al segundo mes yo tengo 206 para los 10.000 primeros, 200 para los 10.000 segundos. Entonces, en total, ¿cuánto tengo? Y en total tengo 10.000 más 300 más 206, más 10.000 más 200, tengo 20.706. En el informe del asegurado lo veríamos como 20.000 de aporte, o 10.000, 10.000, transferencia de rentabilidad 706, total 20.706. Entonces, esta mecánica es muy accesible, digamos, muy intuitiva. Yo voy llevando a cada pago por sí mismo. Lo hago viajar en el tiempo. Lo mismo va a pasar en el mes 4. Estos 420 van a ser el 4% de este más este más este. Estos 408 va a ser el 4% de este más este, porque estuvo recién este solo mes. Este 4%, como entró en marzo, va a ser el 4% de un mes de 10.000. Y ya acá tengo 31.934, que van a ser los 30.000 de aportes, más 1.934, que serían todos los intereses. Lo mismo pasa en el mes de abril. Lo repito por última vez, pero es lo mismo. El 3% de 10 más 300 más 200 más 420, porque estos están fabricando intereses. Más el 3% de 10.000, de 200, de 408, más el 3% de 10.000 más 400, más el 3% de 10.000. Toda esta bolsa y todos estos cupones me dan 43.192. 40.000 de aportes, 3.192 de transferencia, 43.192 total. Y sigo haciendo lo mismo, voy viajando mes a mes. Para no aburrirlos, esto es lo que va haciendo la póliza. Todos los meses va agregando los que entran y le va pagando la tasa a los que ya estaban. Fíjense que al final llego con 147.936 pesos. Puse 120.000 pesos y obtuve 147.903. Es decir, que tuve 27.936 pesos de ganancias de rentabilidad en pesos. La póliza, yo les aseguro que hace esto. Esto lo hace todos los meses. Entonces, vamos con algunas consideraciones importantes. La rentabilidad del año se la ganó solamente enero, que estuvo los 12 meses. Los demás no estuvieron 12 meses, estuvieron menos cantidad de tiempo. De hecho, diciembre estuvo un solo mes. Diciembre se ganó el 4% de diciembre y noviembre se ganó el 2 y el 4, pero no se ganó todo esto porque vino tarde, llegó en noviembre. El único que tiene asistencia perfecta fue enero. Entonces, la rentabilidad anual, cuando nosotros decimos la rentabilidad anual fue de tanto por ciento, no es para todos los pagos, es para todos los pagos que tuvieron 12 meses. Y solamente estuvo 12 meses el primero.
Eso es muy importante de entender porque nos ayuda a clarificar cuando publicamos las rentabilidades mensuales, que fue, o la anual, perdón, que fue del 50%. Bueno, pará, fue del 50% para quien estuvo, porque esto es, como dijimos antes, el alquiler del tiempo. Y el alquiler del tiempo es dinero, tasa y tiempo en alquiler. El único que estuvo alquilado los 12 meses fue 10.000. Entonces, la cuenta que hacemos es 10.000 por 12, 120, fondo acumulado 147.936, por diferencia rentabilidad obtenida 27.936. Bueno, genial. Y alguno dice, bueno, si yo puse 27, perdón, si obtuve 27 y puse 120, me gané el 23% de rentabilidad. Y acá es muy importante que entendamos que esto no es correcto, porque eso es un margen sobre la inversión, no es una tasa de rentabilidad. ¿Por qué? Porque la tasa de rentabilidad es una expresión, como les vengo diciendo desde el inicio, que tiene en cuenta una unidad de tiempo. Y acá yo manejo para cada aporte distintas unidades de tiempo. Entonces no puedo juntar todo, cosas que tuvieron 12 meses con cosas que tuvieron un solo mes y decir que el 23% es la tasa de rentabilidad. Sí puedo decir que como puse 120 y obtuve 27, tuve un margen sobre la inversión de 23%. Lo obtuve en un año, no es una tasa. La tasa tiene que estar asociada al tiempo. Y acá lo que yo puedo ver, fíjense, es que el que tuvo 12 meses fue el primero, 10.000, 14.518. Este estuvo todo el año. ¿Cuánto obtuvo este? 45% en el año. Entonces, cuando publicamos en la plata de rentabilidad 45%, entonces sí, es función de todos esos rendimientos y podemos decir, sin lugar a dudas, que la póliza pagó en un año 45%. Pero ¿qué pasa? El cupón número 2 no estuvo 12 meses, estuvo 11 porque faltó en enero. Entonces se ganó el 41%. ¿Anual? No, si no llegó al año, tuvo 11 meses. Se ganó el 41% en 11 meses. Y ahí voy entendiendo por qué el 45 no lo puedo aplicar sobre 120.000, porque no todos estuvieron la cantidad de tiempo. Lo más importante, la tasa de rentabilidad anual está diciendo que es algo que estuvo dentro de un año, todo el año. No dice para 2 meses o 3, ¿verdad? Eso es lo que nos tenemos que llevar conceptualmente. Y lo que hablábamos al principio, las tasas de interés o de rendimiento son unidades porcentuales ajustadas a un periodo de tiempo. Y sigo para abajo. Fíjense, marzo. Marzo obtuvo el 38 en 10 meses y es la combinación acumulada de todo esto. La combinación acumulada de todo esto que no es sumada, porque está capitalizado, sino que es exponencialmente agregado. No lo quiero marear con eso, pero no es la suma de todo, aunque puede dar con valores chicos, puede dar muy parecido. Pero nos dice que en marzo gané el 38. En abril gané el 33, pero de vuelta en 9 meses. Y así, perdón, y así me voy hasta el final. Y fíjense los últimos, y tiene mucho sentido, ¿verdad? Si diciembre paga el 4, acá lo verifico. Puse 10, 400, me gané el 4% en un mes. Entonces acá, a cada cupón le corresponde un rendimiento en el año diferente, porque ese rendimiento es la combinación de tasas mensuales variables por la cantidad de tiempo. Entonces, cuando la persona dice, pero ¿cuánto gané yo? Bueno, vos ganaste una combinación de rendimientos. Para el año es el 45, para el último mes es el 4. Por supuesto que hay una fórmula matemática, que no la voy a traer para no complicarlos, pero si alguno está interesado lo podemos conversar, que me puede decir cuál es el rendimiento promedio que toda esta bola de plata puesta a funcionar en una cantidad de tiempo obtuvo. Eso existe. Yo no se los voy a traer hoy, pero sí existe. Lo importante es que nosotros dilucidamos la consulta del cliente cuando dice, puse 120, vos me dijiste 45%, pero yo no tengo el 45% más de dinero. Claro, eso no va a ser así. Sería solo así si vos hubieras puesto los 120 el primer día, pero vos te tomaste 12 meses para poner. Entonces cada uno te pagó en función de la cantidad de tiempo que estuvo. Y esto es solamente una fórmula media diabólica que me permite hacer el cálculo de cómo llegar al 45% anual, y dije que es una acumulación exponencial de rendimientos mensuales. Y después también hay una fórmula matemática que me dice que en promedio todos estos números en promedio me dan el equivalente
al 3,14% mensual. Porque siempre en matemática tenemos la posibilidad de ir y venir en el tiempo con equivalencias. No los quiero marear con esto, se los muestro para que sepan que eso existe. ¿Mm?